Bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Unas pequeñas vacaciones, muy bien. De vuelta Totalmente a casa. para empezar el ¿Extrañaba trabajo. Pinamar? Se extraña Pinamar, ¿no? Se extraña, pero bueno, de vez en cuando viene un poco bien alejarse, Alejarse un y ver poquito. otro paisaje, ¿no? Buenísimo. Bueno, día importante, ¿no? Es un día importante, como podemos ver en la primera placa. Hoy es el Día Internacional de los Derechos de los Celíacos. Y primer cosa que llama la atención, ¿no? Porque hacemos los días internacionales del diabético, el día de la hipertensión, pero ¿no te llama la atención Día Internacional de los Derechos? Es decir, a pesar de tener una enfermedad, tenés que pedir cosas, tenés que pedir derechos de esa enfermedad. Y cuán poco informados están algunos medios que ponen hoy los celíacos festejan su día. No hay nada que festejar, no hay nada que festejar, indudablemente. Pero bueno, la celiaquía es una enfermedad que va avanzando bastante rápido dentro del número de pacientes que sufren esto dentro de la población. Si bien tiene una connotación de tipo genética hereditaria, también hay una enfermedad adquirida. Y está en relación, como vemos ahí en la pantalla, con el gluten. El gluten es el generador de esta patología que hace que actúe sobre el intestino delgado. O sea, se produce una reacción de tipo inmunológica, la proteína del gluten, que el organismo la toma como extraña, obviamente, pero también se produce una reacción de tipo inmunológica que hace que actúe a nivel del intestino delgado, produciendo una atrofia, como vemos en esta placa, de las vellosidades del intestino delgado. Imagínense que el intestino está lleno de esas vegetaciones que vemos que permiten la absorción de alimentos, de todos los nutrientes. Lo que actúa en el celíaco, se produce una atrofia de esas vellosidades que hacen que el paciente empiece a tener trastornos nutricionales por la falta de ingreso de alimentos. Pero hay más celíacos de lo que uno cree. ¿A qué se debe esto, doctor? Bien, hay una imagen que es la cuarta placa, que vemos una pirámide, como estamos viendo en este momento, donde hay toda una intensidad, podemos decir, de celíacos. Está la enfermedad clásica, que son muy poquitos, como ven en el primer triángulo amarillo, que son los que tienen la sintomatología manifiesta. Y que nos otorgan esos números, esa friolera de números de 400.000 personas afectadas por esta dolencia, y que de uno de 150 en la República Argentina lo padece o no sabe que lo padece, ¿no? Estaríamos en los primeros estadios de la enfermedad. El tema es que tenemos enfermedades silentes, enfermedades latentes y enfermedades potenciales. Hay toda una gama. Y encima, si de eso hablamos, de la variabilidad de los síntomas, es una enfermedad de tipo camaleónica, va cambiando, polimórfica, porque tiene un montón de síntomas. Si vos tenés un infarto, sentís el dolor en el pecho. Acá no, vos podés tener un montón de síntomas que pueden ser mal interpretados como otras enfermedades. Por ejemplo, como vemos en pantalla en este momento, tenemos diarrea, falta de apetito, vómitos, dolores abdominales, un estado neurológico mental de irritabilidad, falta de interés, tristeza, distensión abdominal, con atrofia o disminución del espesor muscular, retraso en el crecimiento, en la estatura, anemia ferropénica. O sea, como podemos ver, existe una variación tan importante de síntomas que por eso que a veces es muy difícil el diagnóstico de esta enfermedad, porque se confunden con otras. Esto es la relación del paciente con el doctor, con el círculo médico, pero bien decía usted al comienzo que hoy se conmemora el Día de la Lucha por los Derechos del Celíaco. Claro. Eso abarca un montón de cuestiones. Claro, sobre todo porque vos fíjate que acá el tratamiento de estos pacientes es la dieta fundamental. Tiene que ser una dieta libre de gluten. Ahora, ¿qué pasa? Esta persona tiene que tratar de vivir en la sociedad lo más intensamente posible, no excluirla de la sociedad. Es decir, que si va a un restaurante pueda comer comida libre de gluten. Como por ejemplo los niños.
sobre todo en los niños. Que la padecen, ¿no? El tema, uno piensa, pero es real, el tema de cuando va a los cumpleaños de sus compañeritos, ¿no? Tiene que llevarse su propia vianda porque nadie los tiene en cuenta. Exactamente. Bueno, y tenés un montón, y sobre todo que los alimentos libres de gluten, como veíamos en la primera placa que tiene el símbolo libre de gluten, son mucho más caros. Entonces, o muchos comercios no tienen alimentos libres de gluten. Hay muchos restaurantes que no cocinan libre de gluten. Entonces, es una forma de discriminación hacia estas personas que padecen esta patología. Entonces, por eso ellos luchan permanentemente por esta inclusión dentro de la sociedad para que no se sientan discriminados. Porque realmente es muy riguroso. Nosotros hicimos una nota el año pasado sobre el tema celiaquía y hasta hay que cambiar los cuchillos donde uno corta los alimentos. No podés mezclar utensilios que utilizan para la cocción de alimentos con gluten y después de esos mismos instrumentos, el cuchillo, cuchara, cucharón, utilizarlos para aquellos alimentos que son libres de gluten, porque si no los contaminás. Claro. Doctor, ¿qué cree usted? Justamente en una ciudad netamente turística, ¿el área gastronómica está suficientemente educada para este tipo de cuestiones? No, para nada. No. Para nada. No solamente que no está educada, muchos restaurantes no tenés este tipo de servicio y cuando están se cobran más caros. ¿Sabe usted si además en los cursos de manipulación de alimentos, que son obviamente restrictivos para la habilitación de la libreta sanitaria, se lleva a cabo este tipo de advertencia, de taller o de curso especial para los trabajadores del área gastronómica en Pinamar? Sí, los cursos de manipulación de alimentos son muy interesantes y muy intensivos y muy abarcativos y justamente se trabaja sobre todo esto del cuidado, del manejo en general de todo el tema del instrumental de cocina y justamente las precauciones para el tema del gluten. Poco vemos, si bien hay restaurantes que tienen una gran variedad de carta aquí en Pinamar, obviamente las pizzerías es donde está más concentrado el tema de la harina, aunque está presente en otros alimentos que por ahí no lo sospechamos, pero en las pizzerías, por ejemplo, de Pinamar, no es usual ver una carta especial para celíacos. No. No. Pero bueno, por eso justamente es el día ¿no? de la lucha para poder lograr un cambio paradigmático dentro de la sociedad y que esto no sea una enfermedad excluyente. Doctor, muchísimas gracias por estas advertencias y esta invitación a la lucha, también por alguien que tenga un pariente, un amigo, un conocido con esta dolencia. Muy bien, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Bienvenido una vez más a Pinamar. Sí, gracias. Gracias. Adiós. Un corte de chiquito, ya venimos con más.